aprovechen. Ya, vamos a ver, en esta pasada hemos visto la parte electronormal, simplemente le vamos a dar uso a la cirugía. Y de repente que el infarto es un cuadro grave, ya un cuadro peligroso, incluso que estamos con la vida del paciente. ¿Ya? El primer examen diagnóstico el primer examen, ustedes tienen el diagnóstico de la mano, casi todos los procedimientos que deben tener, es el electro. ¿Ya? Entonces el electro depende netamente del médico ya para hacer el diagnóstico. ¿No? Entonces para hacer el diagnóstico tienen que estar preparados, tienen que tener conocimiento. Porque un mal conocimiento puede haber un error diagnóstico y puede estar en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, no saben diagnosticar un infarto, ST elevado, el paciente puede pasar a estar tiempo dependientes. Al pasar el diagnóstico, el paciente puede fallecer incluso. Ya pasamos en muchos casos. A veces dolor torácico también, se pensaban que una gastrite era un infarto también. ¿Ya? Bloqueo de rama, pensaban que era por el bloqueo de rama, pero era un infarto ST elevado. Entonces el diagnóstico es importante. Comenzamos entonces. ¿Ya? ¿Alguien puede decir a ver qué es el electrocardiograma? Un minuto para que vean. Ya otra vez, a ver, algún voluntario. Los bordes derechos, el ST se encuentra elevado. ¿Ya? ¿A qué derivada te refieres? B1, B2, incluso el B3 se ve levemente ese cambio. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ustedes ya saben que es esto, ¿no? Ya saben que la cara de B1 hasta B6 es la cara anterior extensa, de B1 a B2 es la cara septal, de B3 a B4 es la cara anterior, B5 a B6 es la cara lateral baja, 1 y ABL es la cara lateral alta, 2, 3 y ABF cara inferior, ¿no? Y cada cara tiene su obligación, lo vamos a ver. Entonces sí, efectivamente hay un supranivel significativo del ST, ¿ya? Cuando ustedes vean el ST van a ver el punto J, ¿ya? Que es cuando termina el QRS, cuando comienza el segmento ST. Ese es el que van a ver el punto de elevación. Y si el ST está elevado de manera isquémica, ¿sí? Es un diagnóstico en eso. Incluso acá vemos que onda Q, en cara inferior, incluso esta onda Q está con una muesca, ¿no? En la rama descendente, ¿no? Entonces, este es un paciente coronario. Un paciente coronario que tiene un infarto. Y ahí lo vamos a ver. A ver, tienen 30 segundos de ahí lo vamos a ver, no hay que. Los electrodos así, en la vida real, no se toman con el libro. En la vida real, cuando estás en emergencia, te toman los electrodos movidos. Y ustedes tienen que estar identificados. ¿Ya? ¿Algún comentario? Deben llegar 2, 3 y a ver. ¿Qué cara es esa? Integral. Ya, puede ser intranivel también. ¿Y eso qué sugiere?
Necrosis intramural. Necrosis intramural. Todo lo que dices en el anterior, ¿qué sugiere esto de ahí? El supradesnivel de B1, B2, perdón, B2, B3, B1 también está. ¿Qué sugiere? ¿Qué cambio hay? La nota de esto necrosis intramural. ¿Qué cambio sugiere? Hay necrosis, hay isquemia, hay infarto, ¿o qué es? A ver, ¿qué es infarto? ¿Qué es necrosis? ¿Qué es isquemia? ¿Qué es lesión? ¿Cómo es la diferencia? Si el ST está elevado, hay lesión, doctor. Ya, y si el ST está elevado, ¿qué significa? ¿Qué hay? Lesión. Muy bien, lesión, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es diferencia de lesión con isquemia? ¿Cuál es la diferencia de lesión con isquemia? ¿Cuál es la diferencia con infarto? ¿Cuál es la diferencia con necrosis? En necrosis está involucrado la onda Q. Ya, Cuando es una lesión el ST, ya. y cuando es isquemia es la onda T. Y en definición, ¿cómo significa isquemia? Significa necrosis. ¿Qué significa lesión? ¿Qué significa lesión? Bien. Ya, y todo eso, o sea, son etapas, ¿no? La causa común de... ¿Y qué es un infarto? Doctor, tú mismo, ¿qué es un infarto? ¿Qué es isquemia? El infarto es isquemia. Primero comencemos con isquemia. ¿Qué es isquemia? Es la pérdida del flujo sanguíneo. Pérdida de flujo sanguíneo. ¿Alguien más? El doctor de San Juan Blanco, doctor. ¿Infarto? Sí, ¿qué es isquemia? Es que la reducción del flujo sanguíneo a un tejido, ¿no? La reducción del flujo sanguíneo. ¿Solo eso nomás? Bueno, y que si es prolongado Por ejemplo, si el paciente puede decirse, con fiebre, ¿no? Requiere más oxígeno. Hay isquemia también, ¿no? El paciente está séptico, hay isquemia también, ¿no? Y no necesariamente está hipovolémico, no necesariamente. Cuando está con fiebre, el paciente puede trabajar más el corazón, los tejidos requieren más, ¿no? Y también puede dar otra isquemia. La isquemia es el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Ya? A veces el cuerpo requiere más oxígeno, quiere más aporte sanguíneo, pero el cuerpo desafortunadamente no lo produce ese flujo, perdón, ese aporte. ¿Ya? Esa es la isquemia. ¿Ya? Y claro, en una obstrucción coronaria hay isquemia, ¿por qué? Porque se destruyen las arterias que llegan al cerebro y no se perfuman. Pero no toda obstrucción coronaria es causa de isquemia, ¿no? Puede haber sepsis, puede haber otros cuadros, ¿no? Cuadros metabólicos, puede haber varias causas, ¿ya? Entonces, el balance entre el aporte y la demanda es la isquemia. La causa más común, la obstrucción del flujo coronario, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día, la obstrucción del flujo coronario. A ver, ¿quién más me da un diagnóstico ahí? En 30 segundos. Lo pongo rápido porque tenemos que avanzar la clase, pero más o menos para que vean. Ya, algún voluntario. Son eventos reales, por si acaso, ¿no? Eventos reales. Ya que son de cara en balsa, que se ve el día a día. No son cuadros dibujados tipo inteligencia, ¿no? No son casos reales. Casos que viste en la guardia, que viste en el pabellón, en el consultorio, sector de emergencia, en la UCI de cardiología.
Ustedes cuando más electro vean, más casos vean, más se van a familiarizar. Yo les puedo hablar una hora de infarto, de isquemia, de trastorno, y si no ven casos no van a aprender. Hay elevación de la onda T, doctor. Ya, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué derivadas? En casi todas las derivadas. En Ya. la 4, especialmente en 4, B4, 5, 6. Ya. ¿Cuál es tu diagnóstico electrocardiográfico? Es una isquemia. ¿Qué tipo de isquemia? Si son las tres derivadas, ¿qué tipo de isquemia es? Sería subendocárdica. Subendocárdica. Ya, puede ser, muy bien, puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien nada más, da menos? ¿El ST está bien ahí? ¿Segmento ST está muy mal? Ya me estoy olvidando. El segmento ST, supongo que ya saben, ¿no? El segmento ST desde que termine QRS y antes que termine la onda T, este de acá es el segmento ST. Ahí se ven los infartos ST elevado, ST no elevado. ¿Cómo se ve el infarto ST elevado? Como su mismo nombre le dice, se eleva el segmento ST. Y infradesnivel de ST. Entonces vamos avanzando. ¿Cuál? El ST. Claro, acá hay superdesnivel. Pero en la onda R también se observa como una máscara. ¿Cuál? ¿En qué lugar? ¿Acá? Sí. Pero cuando vamos a ver, ustedes van a ver infartos, ¿ya? O trastornos, tiene que ver el segmento ST y el segmento ST de acá. Todo esto. ¿Y cuál es la línea de base? Esta es la línea de base. Esta de acá, este segmento de acá, que está en DRR, eso lo van a tomar como línea de base. Si ustedes siguen acá así, van a ver que el CST está elevado. Acá también y acá también. ¿Ya? En cambio, el ST de acá viene una línea base acá y el ST casi está en la misma línea. No está elevado, pero acá sí. ¿Ve? Sí está bien elevado. Acá también, acá también. Por el B1 y B2 Claro, B1 también está elevado. B2 también está elevado al ST. B3 un poquito también. ¿No? abajo. El ABF también. Acá B2, B3 no está elevado porque tiene que ver usted, cuando ven el electrocardiograma, en B2, B3 tiene un criterio. Generalmente, normalmente puede estar un poquito elevado, pero es fisiológico. Ya aparece el criterio de ese elevado. ¿Ya? Pero acá sí está elevado. En resumen, acá hay un criterio que te da un poquito de un rango para elevarse en hombres y mujeres, pero en el resto de derivadas, que no son B2, B3, o sea, B1, el resto, si se eleva 1 milímetro ya es un ST elevado. ¿Ya? Y acá está 1, 2, 3 milímetros elevado. Acá más o menos igual 1, 2, 3 milímetros elevado. Ya es positivo. Entonces sería infarto, doctor, no sería isquemia. ¿Qué tipo de infarto sería? Ya, lateral. Y Lateral, este 2, 3 ya F, interna, la cara interna, la cara inferior. inferior, perdón. La cara lateral B5 o B6 sí puede ser, uno ya ve cara lateral alta. Entonces está infartado todo el corazón. Difícil, ¿no? Deben tener una duda con la pericardía. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No? ¿Leí? Doctor, pero antes
Y para que sea isquemia, entonces solamente tiene que elevarse la onda T nada más solita. No, el ST, claro, el ST tiene que ver con la onda T, la lesión tiene que ver con el ST y la necrosis tiene que ver con la onda U. Y si se eleva un poquito para el lado izquierdo, ¿Para el precisamente onda T o el ST? el ST, pero está bien de punta, ¿no? La onda T. Hay que ver esa característica, ¿verdad? Hay que ver. Infarto y isquemia. Hay que ver. 30 segundos. De ahí vamos a analizarlos todos. Ahí también sería infarto porque también está elevado el ST, a pesar de que predomina la Está elevado el ST, ¿y en dónde? ¿En qué cara? en B3, por ejemplo, B3, B3, B2, B2, ¿qué más? el B4 también, sí, B4, B5. B6, ¿no? Es un paciente que tiene 20 años, deportista, ¿ya? Y tiene con ese electro. ¿Qué es alguien más? Otro diagnóstico, alguien más que es el... Doctora, a ver, tú también estás respondiendo. A ver, tú, doctora, que estás derecho. ¿Un diagnóstico? Lo importante es que veo que algunos ya están describiendo, están describiendo, están encontrando algunos patrones. Ya vamos a ver, ya vamos por la clase de una vez. Vamos a ver. Ya la definición universal de infarto, ¿qué te dice? Es un consolidado clínico imagenológico, ¿ya? Donde los biomarcadores específicos, ¿ya? Que son las troponinas, que son marcadores específicos para el músculo cardíaco, se elevan, ¿ya? Entonces, esto es un infarto, ¿ya? Un daño miocárdico agudo, por eso te dicen en Lima, infarto miocárdico agudo, porque también hay daños o enfermedades crónicas, que son las enfermedades coronarias crónicas, ¿ya? Pero el infarto está dentro de un cuadro de un daño agudo. Entonces, un daño agudo que significa que usted va a tener que actuar, porque el músculo cardíaco se está dañando, ¿ya? De manera, entonces esto sería una emergencia. ¿Cómo lo diagnostican? Con la clínica y con el electrocardiograma. ¿Cuál sería la clínica de un infarto? Dolor. ¿Ah? Dolor. Dolor torácico, ¿no? ¿Qué característica tiene el dolor torácico? A ver. Opresivo. ¿Ah? Opresivo. Opresivo. Muy bien, ¿qué más? Como que se irradia el brazo izquierdo y a veces la mandíbula. Se irradia la mandíbula, al estómago, boca del estómago, a toda la parte interna del brazo izquierdo que está pegado al corazón, incluso al hombro derecho. Muy bien irradiado. ¿Qué más? Falta una característica más importante para ustedes descarte o se asocia más a isquemia. Se acompaña de diaforesis, náuseas, vómitos, ansiedad. Ah, ya puede estar asociado también. ¿Qué más? Y también puede haber, usted puede tener todo lo mismo que ustedes dicen, como volumen pulmonar. Aumenta con ejercicio. Muy bien, eso ya aumenta con la actividad física, porque si el corazón está obstruido en la arteria, el corazón o va a hacer ejercicio o va a caminar, el corazón trabaja más y como no hay un aporte sanguíneo, va a aumentar el dolor. ¿Ya? Importante, ustedes cuando estén en su salud, ¿no? A veces ni electro van a ver cómo van a sospechar, todas las características que tiene, pero aumenta con el ejercicio. Ya si es un infarto ya con función severa, puede incluso estar en reposo, pero de este paciente que está en reposo, camina, hace actividad, es peor todavía, va a doler más. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Entonces, y el electrocardiograma nos va a ayudar al diagnóstico. No todos tenemos troponina. Las troponinas, si ustedes mandan a hacer troponina, ¿cuándo va a demorar? En primer lugar, si tienen troponina. En segundo lugar, si la troponina la hacen, ¿cuánto tiempo sale cómo se llama el resultado? 4 horas, 5 horas, al día siguiente, 2 días después. El paciente parece que ya se murió ya. Pues ustedes que necesitan, tienen minutos para hacerle desobstruir esa arteria, tienen minutos. ¿Cuántos minutos tienen? 120 minutos, tienen un promedio. ¿Ya? El tiempo de hora máximo, lo ideal sería hasta las primeras 12 horas. ¿Ya? Entonces, su diagnóstico, ustedes tienen que tener para diagnóstico máximo 10 minutos. Desde que llega el paciente, porque el paciente no va a llegar inmediatamente desde el pecho, va a llegar después de 2, 3, 4 horas. ¿Ya? Y el tiempo de rango efectivo sería 6 horas, máximo 12 horas. ¿Ya?
Entonces usted tiene que diagnosticarlo en 10 minutos. Porque ni bien está diagnosticado el paciente con tomar la CB, cateterismo cardíaco, o hay que trombolizar. Porque ese músculo está muriendo. Cuando más tiempo pasa, más músculo se mueve. El paciente puede entrar en paro, puede fallecer. Entonces ustedes tienen la clínica, tienen el electro, y para el electro tienen que tener conocimiento. Vamos a ver cómo es un infarto, cómo es una isquemia, ya cómo es un infarto ST elevado, cómo es un ST no elevado. Pues le llaman mencionado el transmural es el peor, porque es el que agarra todas las capas y se asocia con ST elevado. Entonces, miren, ustedes acá tienen el músculo cardíaco, tienen el subendocardio y tienen el epicardio que está afuera, pero se considera subendocárdico cuando no agarra todas las capas, generalmente agarra las capas más internas. ¿Por qué? Porque la irrigación ya está más comprometida al inicio en la parte interna del corazón. Entonces, cuando habla de subendocardio, generalmente agarra la parte interna, pero no agarra toda la capa muscular. Cuando se asocia con el subepicárdico, ya se agarra como si fuera terminal, porque ya ha agarrado todo el músculo. ¿Cuál va a ser peor? El subepicárdico, lógicamente, porque agarra toda la capa muscular. ¿Ya? Entonces, una cosa es la isquemia, desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno hacia el músculo cardíaco, porque se debe a la isquemia miocárdica. Si es subendocárdico, van a ver que solamente agarra las capas más internas, pero no ha agarrado todo el músculo cardíaco. Electrocardiográficamente, ¿cómo se manifiesta la isquemia? Con ondas T puras. ¿Ya? Y isquemia subepicárdica. ¿Cómo se llama la isquemia subepicárdica? Con ondas T negativas. ¿Ya? Base ancha, una característica, que agarra en la región comprometida. Si esa es la región anterior, probablemente va a ser toda la cara anterior o parte de la cara anterior. ¿Ya? En la cara anterior sería B1, B2, B3, B4. ¿Ya? Entonces, la zona donde agarran, por ejemplo, si me agarran en cara inferior, yo veo que los cambios van a ser en cara inferior. Entonces, depende de eso, pero más la isquemia no es tan específico como la lesión. ¿Ya? ¿Cómo se ve la lesión? Ya con trastorno del segmento ST. Ya no es de la onda T, sino trastorno o variabilidad del segmento ST. Lesión significa que no ha habido un aporte adecuado, por ejemplo, se obstruyó la arteria, ya no ha habido un aporte adecuado de relación al músculo, y si esta isquemia sigue con el tiempo, pasan los minutos, la célula comienza a dañarse y se produce la lesión. ¿Y cómo se ve la lesión en el electrocardiograma? Con un trastorno o cambios del segmento ST. Si hay una isquemia subendocárdica, realmente hay infradesnivel del segmento ST que se llama, como ustedes ven, si ustedes ven infradesnivel del segmento ST, ustedes pueden decir, hay lesión, ¿no? Depende de la cara. Pero si hay supradesnivel del ST, ustedes van a decir, hay lesión también. ¿Pero qué tipo de lesión? Subepicárdica. Y si hay infradesnivel, ustedes van a decir, hay lesión subendocárdica. ¿Ya? Avanza el tiempo, no se hace la reperfusión de la arteria coronaria, ¿no? Y sigue la lesión, ¿qué va a pasar? Sigue la lesión, va a llegar un momento donde la célula muera. ¿Ya? Entonces ahí hay necrosis. La necrosis, ¿qué tiene que ver? Se forman las ondas Q. Las ondas Q tienen que ser significativas. ¿Ya? Un ejemplo, uno de los criterios para decir que una onda Q es significativa, que es mayor al 25%, como ven en la imagen, de la onda R, o sea, más de una cuarta parte. Las ondas Q deben estar en una región en 2 derivadas o más, y a veces se acompaña de muestra. Esto me dice que es una onda Q sugerente de necrosis. ¿Ya? Cuando el músculo ya se dañó, el músculo cardíaco ya no vuelve a lo normal, y hay un daño permanente. ¿Ya? Por eso que es importante atenderlo a tiempo, a cada tiempo. Desafortunadamente, la isquemia se desarrolla desde el momento cero, la obstrucción completa, hasta los primeros minutos. Pero la mayoría de veces nosotros lo encontramos acá, mientras que llega la hospitalización. Tú puedes diagnosticarlo rápido, sí,
Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que destapar la arteria. ¿Cuánto tiempo tienes que destapar la arteria? Se considera, si vas a hacerle cateterismo, máximo 2 horas. Si no, hay que trombolizarlo. ¿Ya? Tienes tiempo, tienes pocos minutos acá. Pero si no actúas acá, así le hayas hecho un diagnóstico temprano, el paciente va a pasar a esta necrosis. Depende de la arteria tapada. Si la arteria es mayormente principal, más va a ser el daño, más las consecuencias. ¿Ya? Nosotros simplemente tenemos la clínica y tenemos el electrocardiograma para hacer un diagnóstico. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a comenzar. Ustedes van a decir si es isquemia, si hay lesión o si hay necrosis. Dime, una pregunta nomás con confianza. ¿Cuál era la diferencia, o sea, por isquemia y lesión? O sea, aparte de los cambios Claro, y isquemia simplemente es desbalance del aporte. Por ejemplo, si hay obstrucción coronaria, se obstruye la arteria coronaria, el músculo deja de recibir este aporte sanguíneo. Ese es isquemia. ¿No? Los cambios van a ser destacados. Pero si la isquemia es continua, hay un momento donde la célula no recibe un aporte sanguíneo, no recibe oxígeno, la célula comienza a dañarse. Esa es lesión. Esa es la diferencia de isquemia con lesión. El cambio electrocardiográfico va a ser con trastorno del IST. Si es supraepicárdico, supraendocardial. Si es subendocárdico, infraendocardial. Y si ya la lesión sigue, no hay aporte de oxígeno, no se restablece el oxígeno, no se restablece ese aporte, el tejido muere. Esa es necrosis. ¿Ya? Eso es dependiendo de tiempo. Más tiempo pasa acá, más tiempo pasa acá. Por eso es importante. La mayoría de ustedes, los pacientes van a llegar acá cuando hay lesión. La isquemia se produce, los primeros cambios de isquemia se producen en los primeros 30 minutos. ¿Ya? A partir de los 30 minutos ya viene la lesión, cambio de lesión. Y a partir de las 3 horas ya viene la necrosis. ¿Ya? Por eso que ustedes tienen corto tiempo para diagnosticar y para actuar con el paciente. ¿Ya? Porque depende del grado de lesión, pero depende del grado de tejido comprometido. Si hay un gran grado de tejido comprometido, por el día de hacer una arteria más cercana, un tronco más grande, las consecuencias pueden ser peores. Puede haber ruptura del músculo, puede haber taquicardias, fibrilación ventricular o paro cardíaco. La principal causa de paro cardíaco en los pacientes realmente es los infartos, como hemos visto ayer. ¿Ya? Entonces, esto puede producir paro cardíaco, sí puede producir un paro cardíaco. Doctor, esas fechas del corazón. ¿Cuál? Esas fechas del corazón representan la repetición. ¿Cuál? Esa fecha de que empiezan en el corazón. ¿De acá? Arriba. En la imagen. Ah, no, ese significa ¿cómo se llama? Pasar el nivel o el grado donde se conduce la lesión. ¿No? Como que la lesión va desde esta zona hasta esta zona, ¿no? El nivel de conducción eléctrica en un infarto. Y de acá va hasta, se considera que va desde acá hasta la zona pericárdica. Ese es el voltaje de lesión. ¿Ya? Por eso que se produce supranivel ST. En cambio acá se ve que el voltaje de lesión baja a la zona más interna, por eso que se produce infranivel ST. Esas son las causas. ¿Ya? Doctor, ¿y cuál es el infarto? ¿Ah? ¿Cuál es el infarto? El ¿La infarto lesión? es todo ¿La el cuadro. lesión o todo? Todo el cuadro del infarto. ¿Ya? Es toda la clínica. ¿Ya? Que comienza con la isquemia, sigue con la lesión y termina con la necrosis. Todo eso es un cuadro. Es un cuadro del infarto. ¿Ya? El infarto agudo del miocardio es todo un cuadro clínico agudo. ¿Ya? Un cuadro clínico agudo. Dentro del infarto incluso se puede clasificar como infarto ST elevado o infarto ST no elevado. ¿Ya? Hay clasificaciones también. ¿Ya? Un infarto ST elevado sería este de acá. Como se dice que el infarto ST elevado sería trapular, entonces el infarto ST elevado sería más grave. Entonces cuando ustedes vean ST elevado, tienen que hacer la repercusión inmediatamente, porque miren el grado de músculo comprometido y tienen que reperfundirlo. ¿Ya? Lo ideal es hacer un cateterismo cardíaco, meterle un catéter en un alambre hasta las arterias y destaparlo. ¿Van a poder eso? Eso en todos los hospitales está difícil. Entonces acá que hace más, se tromboliza. ¿No? Se pone un fármaco, se rompe ese coágulo. Se rompe. ¿Ya? Entonces miren, el
infarto, ahí dice definición, y vemos la cuarta definición universal del infarto, ¿no? Es una definición clínica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. A ver, espera un momentito. Un minuto, chicos. Ya, pero ahora te quiero con tu anda. Ahí está el papel. Sí, lo vimos. Crea una carpetita. No, pero no sé qué dice para recuperar una clase. Pero yo no puedo usar. Es que todo yo lo copié. Ajá, claro. Ponle guardar como y lo guardas en el escritorio. Vamos otra vez. Ya. Y hay una doctora. Entonces, Lo que pasa es que hay cambios eléctricos, ¿no? Porque el corazón es aparte que es un músculo cardíaco, es un músculo de conducción eléctrica, ¿no? Por electrolitos. Entonces, cuando se rompe
ya la membrana se lesiona la membrana, hay cambios intracelulares y de electrolitos también. Entonces, esos cambios producen variabilidad del voltaje en lesión. Y generalmente se va desde la zona que produce la lesión principal hacia la zona más lejana, por eso que se va la conducción. Entonces, esos cambios electrolíticos asociados a la necrosis, a la lesión, es lo que produce esos voltajes. Entonces, siempre, por eso que cuando ustedes le sacan, para diagnosticar que había un infarto, le sacan las troponinas, porque la troponina es una sustancia intracelular que se produce, que cuando hay rotura o hay lesión, esa sustancia va a salir al espacio extracelular. Hay cambios de electrolítico, de sodio, de potasio, de calcio, ¿no? Ya cuando lean el mecanismo de la lesión en infarto se va a ver. Entonces esos cambios hacen que se produzcan también, ¿cómo se llama? O sea, los signos de lesión, ¿no? Por eso incluso por eso vamos a ver cómo se producen esos signos y cuáles son los cambios que hay, ¿no? Para nosotros hacer el diagnóstico electrocardiográfico. ¿Ya? En toda lesión, cuando hay lesión, necrosis, hay cambios electrolíticos, hay cambios de membranas, hay cambios o hay salida ya de sustancias intracelulares. Doctor, ¿y por qué se habla de infarto ST elevado y no, yo no he leído infarto onda T elevado? No, pero es que la terminología es, o sea, esa es la descripción eléctrica, ¿ya? Pero la terminología es isquemia subendocárdica, ya saben que es eso de acá. Isquemia subepicárdica, saben que es esto de acá. Lesión subendocárdica es esto de acá. Lesión subepicárdica es esto de acá. Y necrosis es esto de acá. Entonces la terminología no te van a hablar como elevación del ST, no, te dicen hay una lesión subepicárdica o una lesión subendocárdica. ¿Ya? Esos son los términos, por eso que ustedes tienen que saber por qué y cuáles son los términos. Cuando el electrocardiograma te dice lesión subepicárdica, significa que hay una lesión ST elevada, ¿no? Ya que es una lesión transmural. ¿Ya? Este término es importante para que ustedes sepan. ¿Ya? Cuando les digo isquemia subendocárdica, onda T, picuda, ¿ya? Isquémica. Isquemia subendocárdica, T negativa. Lesión subepicárdica, ST elevado. Lesión subendocárdica, infra el nivel del ST. ¿Ya? Esa es la terminología que cardiológicamente y médicamente se tiene que hablar de manera así adecuada. ¿Ya? Y cuando hay necrosis ya saben montar. Estas son las arterias del corazón. ¿Ya? Son las arterias del lado izquierdo, ¿no? Con su tronco principal, ¿ya? El tronco izquierdo, y una de las arterias principales y más lesionadas, o más, se encuentran más lesiones, ¿ya? En los casos de lesión, que es la descendente anterior. ¿Ya? Esta descendente anterior irriga toda la cara anterior del ventrículo izquierdo, que es el ventrículo más grande, y tiene sus ramificaciones, que son las arterias septales y las arterias diagonales. Incluso del tronco también sale otra arteria importante que va hacia la cara lateral del músculo cardíaco, que es la circunfleja, y con sus ramas, las marginales, usa marginales. ¿Ya? Y en el lado derecho, para el corazón derecho, para el ventrículo derecho y para la parte inferior del corazón, tenemos a la arteria coronaria derecha. ¿Ya? La arteria coronaria derecha tiene sus ramificaciones importantes. De la arteria coronaria derecha salen las ramificaciones que van al nodo sinusal, una ramificación que va al ventrículo derecho y una ramificación que va al nodo AB. Por eso cuando hay infarto de cara o obstrucción, ¿no? Comprometido la coronaria derecha, a veces hay trastorno de la conducción y bloqueos AB. Hay rotura, ¿no? Del ventrículo derecho, puede haber varias complicaciones. ¿Ya? Entonces, miren, esa es la coronaria derecha y sus ramificaciones. La coronaria izquierda y sus ramificaciones. Importante que ustedes sepan la anatomía. Por lo menos es una anatomía básica. A veces los nombres, que les he dicho más o menos, se ha resumido, ahí están los nombres de cada una de las arterias. Nosotros vamos a ver a través del electrocardiograma, del EKG, vamos a nosotros deducir qué arteria está afectada. Y es fácil, no es difícil. Entonces, el diagnóstico de IMA ya saben, la clínica, que ustedes ya lo han identificado, el electro que lo estamos aprendiendo, ¿no? Y si podemos hacerlo acá, las troponinas. ¿Por qué no ponemos las troponinas acá para hacer un diagnóstico de Lima ST elevado? Porque Lima ST elevado es un cuadro
grave, un cuadro agudo, un cuadro que requiere repercusión inmediata, ¿ya? Por lo tanto, en el día a día nosotros no esperamos las tromoninas cuando tenemos un ST elevado. Simplemente con el diagnóstico clínico ya tenemos que comenzar a actuar, a trombolizar, a hacer cateterismo, no cateterismo. Simplemente con diagnóstico clínico, porque si esperamos la tromonina, que sale en 4 horas, 5 horas, 6 horas, y el paciente tardaba por lo menos unas 4 o 5 horas de mi vida, son 10 horas que ha pasado. Entonces, cuando más tiempo tarde en hacer el procedimiento, ya peor es el pronóstico. Por lo tanto, en la práctica actual, en el día a día, nosotros lo basamos en la clínica y en el electrocardiograma, nada más. Igual le mandamos a sacar citocininas, todo eso, pero con esto tenemos que actuar, ¿ya? Para definir bien un tratamiento temprano. Entonces, comencemos. El electro, ¿no? Comencemos a ver cómo es un electro. Vamos a comenzar primero con el infarto ST elevado o con la lesión subepicárdica. Ustedes, para hacer diagnóstico del infarto ST elevado o el infradesnivel, siempre ven el punto J. El punto J es cuando termina el QRS y comienza el segmento ST. Y eso es lo que van a medir. Por ejemplo, acá miren, tienen el punto J elevado casi 6 milímetros. Acá no está elevado el punto J, que es el punto J. Y acá cuando termina el QRS, el punto J está elevado aproximadamente unos 7 milímetros. Acá termina el QRS y el punto J estaría acá. Este es el punto J. Este elevado por lo menos unos 4 o 5 milímetros. Acá el punto J está desnivelado 1 milímetro. Ustedes ven la línea de base, esta es la línea de base, el punto J está como infradesnivelado como 5 o 6 milímetros. ¿Ah? Acá está el punto J, está infradesnivelado y acá está el punto J. Supradesnivelado por lo menos unos 4 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Cuando yo diagnostico que un punto J elevado y diagnostico que es un infarto ST elevado. Cuando yo diagnostico cuando aumenta más de 1 milímetro, más de 1 milímetro. Acá está elevado 3 milímetros, ¿no? Acá está elevado 4 o 3 milímetros, ¿no? Acá está elevado como 5 milímetros y es positivo. Pero hay una variabilidad que es en B2 de 3, porque en B2 de 3 normalmente puede estar elevado fisiológicamente. Cuando se considera positivo, que está la variabilidad. En varones, si son jóvenes, ya menores de 40 años, la elevación en B2 de 3 tiene que ser mayor a 2.5 milímetros. Si son mayores de 40 años, tiene que ser la elevación mayor a 2 milímetros. Y mujeres, tiene que ser la elevación mayor a 1.5 milímetros. Entonces, por ejemplo, si es una paciente mujer, ¿estaría elevado el ST en B2 de 3? Sí, porque ya tiene más de 1.5 milímetros. ¿Ya? Entonces, un paciente varón, por ejemplo, si este electro fuera un paciente de 35 años, ¿no? ¿Estaría positivo? Sí, porque está elevado más de 2.5 milímetros. Acá está como 6 milímetros de elevación del ST. ¿Ya? Entonces, en B2 de 3 tiene que tener esta característica. En el resto de derivadas puede ser mayor a 1 milímetro y es positivo. ¿Cuál es eso? Doctor, y en la figura de abajo, donde estoy señalando, Acá hay, ¿cuál es la base? esta es la base. O sea, ustedes, por eso decía, como tomen ustedes la base, tomen cuando termine el complejo, ¿ya? Y antes del QRS, el segmento PR, esto de acá. Y esto sería la base. Todo esto sería la base. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este caso, esto sería la base. Este segmento es el que tiene que tomar. Esta es la base. ¿Sí? Esta es la base. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman de base, por ejemplo, este segmento de acá, este ST está elevado. 2 milímetros por lo menos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el ST, si ustedes lo toman la base este de acá, este está elevado. Es un ST elevado, de cara lateral. Si ustedes toman la base en el primer caso, de acá, este ST está elevado. Y si este es un paciente, mujer de 35 años, ya necesita solamente 1.5 para que el B2 esté elevado. Necesita por lo menos 3, 4 milímetros de elevación. Entonces, este es un ST elevado positivo. Siempre vean la línea
línea base. La línea base es la que sigue la onda T. Seguimos. Doctor, no, en ese caso me refiero. ¿Cuál? La tercera y la cuarta figura, ¿cuál sería la base? ¿Cuál? Esa y la Esta de anterior. acá, esta es la base. Esta es la base. En ese caso está este elevado por hacia abajo. No, cuando está elevado hacia abajo, no, está infradesnivelado. Infradesnivel. Por eso es un infradesnivel. Esta es la base que me deja. Entonces acá hay infradesnivel. Hay que ver por qué hay infradesnivel. Acá también hay infradesnivel. En cambio acá, la línea base se deja. Acá hay supradesnivel. Acá hay supradesnivel. Acá hay infra, acá hay infra, acá hay infra, acá hay supra. ¿No? Por ejemplo, la línea base es esta de acá. Por eso la línea base siempre lo toman después de la onda T. Esta es la línea base. Tú lo agarras acá, esta es la línea base. Entonces está supradesnivelado. Esta es la línea base, está supradesnivelado. Esta es la línea base, acá no hay nada, no es supradesnivelado, no es normal. ¿Ve? Esta es la línea base, agarran de acá, está infradesnivelado. Después de la onda T, esta es la línea base, está infradesnivelado. ¿Ya? Digamos entonces, importante que ustedes vean las caras. ¿Ya? El electrocardiograma, ustedes ven las derivadas precordiales y las derivadas frontales. ¿Para qué? Para que me dé una dimensión casi tridimensional del corazón, una descripción tridimensional del corazón. ¿Ya? Y las frontales, las que ustedes le ponen en los miembros, me va a dar una descripción de manera sagital, como ven ahí. Y las precordiales me va a dar una descripción de manera horizontal. Y con eso veo lo que hemos estado viendo antes, ¿no? La teoría, ¿no? Que B1, B2 es la cara anterior septal, es la cara septal, perdón. B3, B4 es la cara anterior propiamente dicha. B5, B6 es la cara lateral baja. ¿Sí? Pero si ustedes agarran de B1 a B6, es la cara anterior extensa. Entonces, cuando ustedes vean de la derivada de B1 a B6, anterior extensa. B5, B6, lateral baja. B1, B2, septal. B3, B4, anterior. Entonces, si B1 a B2 es septal y B3 a B4 es la cara anterior, de B1 a B4, ¿qué cara sería? Anteroseptal. Que es muy importante, muy común, porque en esta cara anteroseptal está irrigado por la descendente anterior. Si ustedes ven un ST elevado de B1 a B4, ustedes dicen, es un ST elevado de B1 a B4, por lo tanto es una lesión subepicárdica de B1 a B4. Y yo, como sé que esa región está irrigada por la DEA, no digo, es un infarto comprometiendo la descendente anterior. ¿Ya? Pero sigamos nuevamente. Vemos las caras, lo que hemos estado explicando. B1, B2, la cara septal. B3, B4, la cara anterior. Por lo tanto, de B1 a B4, la cara anteroseptal. B5, B6, lateral baja. 1 y ABL, lateral alta. 2, 3 y ABF, la cara inferior. Y para resumirlo, cada cara tiene su irrigación. La cara anterior, anteroseptal, está irrigada por la descendente anterior, la DEA, como está viendo. La cara lateral está irrigada por la circunfleja. Y la cara inferior por la coronaria derecha. Por ejemplo, si usted tiene un infarto con supradesniveles 2, 3 y ABF, es un infarto ST elevado de cara inferior. O sea, es una lesión subepicárdica de cara inferior. ¿Cuál es la culpable? La coronaria derecha. Si ven un ST elevado de cara lateral, ustedes van a decir, no, el culpable es la circunfleja. Entonces, volvamos al caso de acá. Por ejemplo, el primer caso, hemos visto, ¿cuál es el ST elevado? ¿Qué derivadas están elevadas? B1, B2, B3 y B4. ¿Qué cara es? ¿Quién está irrigando la cara anteroseptal? La descendente anterior, ya lo hemos dicho ya, la descendente anterior. ¿Ya? Acá lo hemos dicho. ¿Ves? La cara de B1 a B4 es irrigada por la descendente anterior, la cara lateral por la circunfleja, la cara inferior por la coronaria derecha. ¿Ya? Entonces tenemos la elevación de B1 hasta B4 es un infarto ST elevado anteroseptal. La culpable es la descendente anterior. Y efectivamente, este
estaba una lesión, obstrucción completa de la descendente anterior. ¿Ves? Esto es nuevamente por electro, ya saben que es un infarto de elevado, incluso pueden saber hasta qué arteria está afectada. Sigamos. Doctor, Sí, dígame. una pregunta, ¿y por qué no el gluten ABR? ¿Ah? ABR porque no tiene nada. Ah, ya, lo que pasa es que ABR, ustedes ponen los electrodos y ABR se pone a nivel del, da como que una derivada a nivel del hombro derecho. Entonces la despolarización, ¿ya? La despolarización va a nivel de la punta, ¿ya? Hacia el nivel de la izquierda, pero la derivada de ABR está colocada de manera opuesta. Por lo tanto, la derivada ABR es una derivada neutra. Incluso la derivada R, la onda P, para el que diga que está bien tomado, la onda P en ABR, usted tiene que verlo negativo, como está acá, negativo. ¿Por qué? Porque se pone en el brazo contrario a la despolarización. ¿Ah? No me da una cara, no me da una cara. ¿Ya? Pero sí hay una variante, un infarto en ABR que me puede decir un diagnóstico también, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Esas son las caras. ¿Ya? Con eso ustedes miren, están incluso un poquito avanzados. ¿Ya? Con eso hasta los residentes se pueden ganar. ¿No? Sin interno, ¿no? Ya sabiendo eso, ¿no? Solamente viendo con el electro y sabiendo su anatomía nada más. ¿Ya? Incluso B1, B2, infartos en las arterias que irriga a nivel septal. B3, B4 es anterior, realmente usted le da por las arterias diagonales. ¿Ya? Ustedes ven la lesión, dónde está en el electrocardiograma, saben qué región y saben que esa región está irrigada por una arteria. Hay unas variantes cuando hay infarto de cara inferior, inferior o derecha, cuando hay infarto de cara inferior, siempre toman la derivada derecha. La derivada derecha simplemente se ponen los electrodos, pero B3, B4, B5 se toman en lugar de ponerlos acá, a la izquierda se ponen a la derecha. Y eso es para ver infarto de cara inferior, qué tipo también. Importante. Derivadas posteriores también. ¿Cómo es la derivada posterior? Normalmente ustedes toman B5, B6 y queda hasta acá, hasta la línea media, ya axilar. Pero si ustedes quieren tomar la pared posterior, darían la vuelta al paciente y le siguen. Línea axilar posterior y siguen hasta acá, ¿no? Y esas son las derivadas posteriores. Ya eso es lo que les he explicado más o menos. Por ejemplo, ¿no? Si la obstrucción es el descendente anterior, ¿qué van a ver? Supradesnivel de B1, B2, B3, B4, cara anterosectal. La arteria afectada, la descendente anterior. Si ustedes, por ejemplo, ven un infarto, ¿ya? O un ST elevado de B1 hasta B6, ¿qué sospechan? Que podría ser descendente anterior, pero en la zona más proximal, o puede ser en tronco también. ¿Ya? Pero en tronco hay otras características también. Por ejemplo, si ustedes ven infraniveles 2, 3 de ABF, la afectada es la coronaria derecha. Vamos a ver, ese electro tiene 30 segundos, lo leen y me hacen el diagnóstico de todo.
Ya, vamos a ver. ¿Algún voluntario? Primero ahí, un voluntario. Ya. ¿Por qué? Primero, de B1 a B4 hay supernivel ST y Ah, muy bien. Miren, hay supra del nivel ST de B1, B2, B3, mira acá está recontra positivo, ¿no? B4 ahí. Ya B5 ya es tensión eléctrica. B6 tensión eléctrica. Entonces, el supra del nivel es de B1 a B4. ¿Qué más? onda Q la conseguiría Claro, incluso hay hasta onda Q, ¿ah? Miren, esta es la onda Q. La onda Q es la onda que está antes de la onda R. Esto debería ser la onda R, pero se mocha la onda R porque hay un infarto, característico del infarto anterior también. ¿Ya? Esta es la onda Q, antes del QRS. Significa que no solamente había lesión, sino también hay necrosis. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, el supranivel está de B1 a B4, es de la cara anteroseptal. ¿Y quién irriga esa cara? La coronaria, perdón, la descendente anterior. ¿Ya? Muy bien, es un infarto subepicárdico anteroseptal con compromiso de la descendente anterior. Doctor, y un B5 no habría El también. B5 no hay todavía, ¿por qué? Porque mira, esta es la línea base, puede que haya un poquito, pero no es mucho, porque el punto J sería este de cambio. ¿Ves? Este es el punto J. ¿Ves? Acá está el punto J. El punto J, desde que termina el QRS, comienza el ST. En cambio, acá el punto J también está acá bien elevado. Pero en B5 no habría un isquemia. En B5. ¿Cuál? Una elevación de la onda T. Claro, las ondas sí están un poco picudas por la isquemia subendocárdica. O sea, a pesar que hay isquemia subendocárdica, ya en proceso, también hay lesión, pero la lesión es subepicárdica. ¿Por qué habría lesión subepicárdica si hay isquemia subendocárdica? Porque la lesión es subepicárdica porque generalmente el infarto así es transmural. ¿Ya? ¿Y por qué hay lesión isquemia subendocárdica? Porque el endocardio es una de las zonas que recibe pobre irrigación a comparación del epicardio. ¿Ya? Por eso se puede ver isquemia subendocárdica y lesión subepicárdica. Lo que predomina ahí es la lesión. ¿Ya? Si ven el ST elevado, que es la lesión, eso pueden fijar ustedes. ¿Ya? En el ST elevado. ¿Ya? Incluso miren, acá hay otra pública interior. Sigamos. Doctor, Ujú, el doctorita, en la anterior, ujú. en 2 y en ALF había supradesnivel, no, infradesnivel, ¿En dos? tiene Sí, muy bien, o sea, muy bien, hay infradesnivel, muy bien. ¿Por qué? Porque eso se llama imagen en espejo, ¿ya? Porque la corriente de lesión va hacia la zona anterior y la imagen en el espejo que me dice que las zonas inferiores, como se aleja de ese pueblo, ya tiende a infradesnivelarse. Entonces ustedes ven, si ven lesión, perdón, si ven infradesnivel y ven supradesnivel, no vayan a decir hay una lesión subepicárdica y acá hay una lesión subendocárdica, no. Si hay ST elevado, predomina el ST elevado. ¿Ya? Y eso serían las imágenes en espejo. Si todos fueran o solamente hubiera infradesnivel, ahí sí ustedes pueden decir si hay una lesión subendocárdica. ¿Ya? Efectivamente, miren, el diagnóstico es obstrucción de la descendencia anterior con un infarto a nivel anteroseptal. El diagnóstico que hay es muy visto. ¿No? Igual, miren, supranivel de B1 hasta B4, ¿no? El diagnóstico igual es obstrucción de la descendencia anterior. Estos son casos de acá del Baixa. Ya son pacientes que han tenido infarto, también han hecho caracterismo, ¿no? Y su diagnóstico es con caracterismo. ¿Ya? A ver, ese caso ahí, ¿qué ven ahí?
Ya, a ver, un voluntario. Es un electro, miren. Ustedes ya tienen de base, acá hay un poco de infra, pero hay supra, miren, en cara lateral. ¿Ya? Este es un infarto de cara lateral, ¿ya? A pesar que hay infra, pero lo que predomina es el supra. ¿Ya? Entonces, este infarto de cara lateral, la afección es en circunflejo. Vamos a ver con el infarto de cara inferior. ¿Ya? Las corrientes de lesiones son así. ¿Qué me dice la corriente de lesión? Anterior o inferior. ¿Ah? Inferior. Claro, inferior hay infra. ¿Ves? 2, 3 diabetes hay infra. Hay infra. ¿Sí o no? Pero en el caso de la cara inferior solo virgen, ¿Cuál? la cara inferior solo virgen. No. Ahí lo que pasa es que cuando ustedes tienen supra con infra, ¿ya? Predomina el supra. ¿Ya? Porque el supra me va a decir que es el infarto subepicárdico o el infarto ST elevado. ¿Ya? Entonces, esas cifras serían las imágenes en espejo. ¿Por qué? Porque en lo que es la corriente de lesión, esto es importante, en la corriente de lesión me dice que se va a la cara lateral. ¿Ya? Y se aleja de la cara inferior. Por lo tanto, acá va a producir infradesnivel y acá va a producir supradesnivel. Si tienen los dos supradesniveles, ya se agarran o ven el supradesnivel. Y el infradesnivel sería la imagen en espejo. Por ejemplo, si hay lesión, por ejemplo, acá en otro caso, igual se aleja de la cara inferior. ¿Ya? Incluso cuando usted tiene infarto de cara inferior, ¿ya? Por ejemplo, el supradesnivel en P3 es más alejado, a veces hay infradesnivel en 1 y AB1 y AB, como van a ver en otros casos. Y esas serían las imágenes en espejo. ¿Por qué? Porque la corriente de lesión se va acá. Entonces, este cuadro es muy importante que ustedes sepan porque con eso se van a ubicar. ¿Ya? Y simplemente ustedes lo trasladan a su electrocardiograma. ¿Sí? Díganme. O sea, diferenciando con la pericarditis, se diferencia por esas imágenes. No, la pericarditis vamos a ver un cuadro. Por lo que ustedes están viendo en un infarto es importante, porque el infarto, la característica del infarto es que agarra regiones, agarra cara. En cambio, la pericarditis es una inflamación de todo el pericardio. Entonces, los cambios electrocardiográficos se van a producir de manera general. Vas a pensar que es un infarto de cara inferior, pero es un infarto que no tiene cara anterior, es un infarto de cara lateral, pero no es un infarto, es un cambio de la despolarización, pero de manera general. ¿Ya? En cambio, el infarto, como ven, tiene tendencia a agarrar regiones nada más. Agarrar regiones. ¿Ya? Pues ahí. En la pericarditis, en ese test distinto. Aparte, se puede confundir un poquito, pero la característica de la pericarditis es que es un cambio de manera general. En segundo lugar, puede ser un supradesnivel con concavidad superior. Y en tercer lugar, puede haber infradesnivel del segmento APR. Ya tenemos un caso de pericarditis ahí, también lo vamos a mostrar. Para que no se confundan. En el infarto de cara inferior, ya vamos a ver unas cositas. Ya. Vamos a ver. ¿Qué ven ahí? 30 segundos. Muy bien. El nivel 2, 3 y a ver. ¿Ya? Mira, hay supra de nivel 2, 3 y a ver. Y hay infra de nivel en cara lateral. ¿Ya? ¿Cuál manda ahí? Cara inferior. Entonces, ¿qué sería? Un infarto de cara inferior. Una lesión subepicárdica de cara inferior. ¿Cuál es la arteria comprometida? La coronaria derecha. Efectivamente, ¿no? Esos infradesnivel de 1 y ABL son las imágenes en espejo. ¿Por qué? Porque como cuando dije, como dije. Sí. ¿Ah? Sí, Doctor, pero de B3 a B6 también había supradesnivel. ¿Cuál? De B3 a B6 hoy. Claro, hay un poco de supradesnivel, pero ese también por el ángulo que está. ¿Ya? A veces ustedes ven un poco de supradesnivel, ¿verdad? Pero
más significativa en cara inferior. Ya ustedes cuando vean ya más o menos, vean un poquito más avanzado en la parte del electro, ¿ya? Porque ya acá se puede hacer las cosas un poquito más rápidas, ¿ya? Pero ya por los ángulos de vector hay un poco de variabilidad, ¿ya? Pero lo primordial acá es la cara inferior. Doctor, entonces me dijo que está más elevada y cuando es plana. Claro. Ahora, cuando es infarto de cara inferior, hay una variabilidad también. Incluso ustedes pueden ver si el infarto de la cara inferior, ya, acá tenemos las arterias. Mira, esta arteria es muy importante. Esta es la arteria que irriga el ventrículo derecho. Entonces, incluso en el infarto de cara inferior, ustedes pueden saber si la arteria afectada es del ventrículo, antes del ventrículo derecho, si fuera antes sería proximal y tendría peor pronóstico. Que si fuera después del ventrículo derecho, que sería, no bajaría la arteria que tenga el ventrículo derecho. Entonces, si es antes, es peor pronóstico, se llama proximal, y si es después, se llama distal. Incluso la cara inferior, el 80% está regado por la coronaria derecha y un 20% está regado por la circunfleja. Podemos saber por el electro, sí, también. Entonces vamos viendo por partes. Primero, quiero saber si la cara inferior está regada por la circunfleja y está afectada la circunfleja o está regado por la coronaria derecha. ¿Cómo lo vemos? En el electrocardiograma vemos de esta forma. Si el 2, la elevación del 2 es menor que la elevación del 3, o sea, el 3 está más elevado que el 2, sería infarto producido por la coronaria derecha, se llama dominancia derecha. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cuál está más elevado? ¿El 2 o el 3? Entonces es un infarto producido por la coronaria derecha. Esto es lo que le he explicado. Si el 3 es mayor que el 2, coronaria derecha. Si el 2 es mayor que el 3, es complejo. Entonces vemos acá en el cuadro, el 3 es más elevado que el 2 por la derecha. Acá vemos el cuadro, el 2 está más supraelevado que el 3, entonces es complejo. El 80% va a ser por la derecha, infarto cardíaco. Ahora, yo veo, si es coronaria derecha, puedo saber si es proximal o es distal. Si es proximal o es distal. ¿Cómo hago para saber si es proximal o si es distal? Le saco la derivada derecha antes dicha, ¿no? Y en la derivada derecha veo si hay supra del nivel del ST en B3 en B3 y B4 de las derechas es proximal. Por ejemplo, acá vamos a ver el ejemplo. Ya sabemos que es coronaria derecha. Queremos saber si es proximal o si es distal, le sacamos la derivada derecha. ¿Ya? En este mismo caso, ya sabemos que es coronaria derecha. Entonces le damos un electro, y este electro, que es el mismo electro, pero ya le hemos puesto la derivada derecha, como les dije en patrón, el B3, B4, B5, en lugar de ponerla a la izquierda, le hemos puesto a la derecha, como viste en la imagen. ¿Ya? Cuando hacen eso, el enfermero, ustedes mismos lo pueden hacer, le ponen R, que significa derecho, en inglés. ¿No? ¿Ya? En imagen de cambio. Siempre que tenga un infarto inferior, se saca la derivada derecha. ¿Ya? Igualito. B1, B2 se pone igual, pero B3, B4, que el B3, el B4 y el B5 debería ir a la izquierda, lo puesto a la derecha. Y esas son las famosas derivada derecha. Y cuando hace eso la enfermera o ustedes mismos, le ponen esta letra. Así le ponen, ¿ya? B3R y B4R. Cuando ustedes vean eso, significa que se han hecho derivadas derechas. Y simplemente, si ustedes en la derivada derecha ven que en la derivada derecha hay supra del nivel, dicen no, es un infarto proximal. Y si el ST está normal, es un infarto distal. ¿Ya? Incluso están gastando un poquito de electro avanzado, ¿no? Sí, dígame. Solo se le pone en derecha B3 y B4. B3, B4, B5 se puede poner. Sí. A ver, ese electro, 30 segundos igual.
cara inferior. ¿Ya? Entonces, a ver, describan, cuando uno va a hacer la descripción del electro tiene que ser completo, ¿no? A ver, ¿qué es? ¿Qué hay primero? ¿Qué ven ahí? Se describe, ¿no? ¿De dónde? Hay una lesión. Muy bien. Supradesnivel de 2, 3 IAF. Eso que me indica una lesión subepicárdica de cara inferior. El diagnóstico es infarto de cara inferior. Infarto ST elevado de cara inferior. ¿Ah? Hay onda Q también. Ustedes dicen que hay un infarto de ST elevado de cara inferior, pero al mismo tiempo se está dando necrosis en cierta zona, por eso que ya hay onda Q. La lesión, la isquemia desaparece desde el minuto cero. La lesión aparece a partir de los 30 minutos. Y la necrosis aparece a partir de las 3 horas. Este paciente ya tiene más de 3 horas. Hay tejido que está en lesión, pero hay tejido que está muriendo también. Hay necrosis. ¿Ya? Doctor, en B1, B2 y B3 hay Infradesnivel. ¿Por qué? Por la imagen en el espejo, ¿ya? Porque la corriente de lesión se basa en la cara inferior y se aleja de la cara lateral. ¿Ya? siempre predomina entonces las La precorrientes. supra va a dominar con las infra. Cuando tienen supra e infra, agarra la supra. El resto tiene imagen en el espejo. Doctor, por las derivaciones, podemos decir que un proximal. No, ahí no puede decirse aproximado distal. Ahí me vas a decir si es cara infarto inferior, más si es coronaria derecha o circunfleja. ¿Cuál sería? Coronaria derecha, sí. Coronaria, muy bien, porque el supra del nivel del ST es mayor que el 2. El 3 es mayor que el 2, muy bien. ¿Y sería proximal o distal? Tendría que cambiar Claro, exacto. Por eso que ustedes, siempre que tienen un infarto de cara inferior, saquen de derecha. Incluso a veces se equivocan acá. Que salgan el infarto, hay un infarto de cara inferior y digo, ¿dónde está la derivada derecha? ¿Dónde está la derivada posterior? No le sacan, tienen que sacarles. ¿Ya? Entonces sacamos derivada derecha. Y así, miren, así efectivamente es un infarto de cara inferior con compromiso de la coronaria derecha. ¿Ya? ¿Será distal o será proximal? Pues muy bien que sacamos derivada derecha. Esa es una derivada derecha. A ver, ¿qué dice? ¿Proximal o distal? ¿Alguien por ahí hablado? Que no arriesga, no gana. Distal, pero muy bien. ¿Por qué? Porque no hay, en B4, B5, ya no hay un supradesnivel significativo. ¿Ve? Entonces, pues, infarto de cara de coronaria derecha, que es distal. ¿Ya? Muy bien. A diferencia del anterior, miren, el infarto igual a la coronaria derecha, y cuando le sacamos las derivadas derechas, miren, sí había supradesnivel. ¿Ve? Una derivada derecha, sí había. Por eso que era proximal. Pero en el siguiente caso, ya, en el siguiente caso, ya, este caso de acá, cuando se sacan derivada derecha, no hay un supradesnivel significativo, entonces distal. Tiene que ser desde las 3 hasta la. B3, B4, B5 me sacan. Me ponen al de ustedes mismos, ¿ah? Si no sabe la enfermera, no saben ustedes mismos, a los espacios de izquierdo lo ponen a la derecha. Y lo sacan derivada derecha. ¿Ya? Sigamos, cuando es el tronco izquierdo, ya puede haber un supradesnivel del ABR también. Ya, por ejemplo, en este caso, que ven ahí, hay infradesnivel difuso de varios lugares, pero hay supra del ABR. Entonces, este es un infarto de tronco, que es un poquito más grave. Ya, para terminar entonces, vamos a ver este caso de acá. A ver, el diagnóstico de este caso, en 30 segundos. Vamos terminando.
¿Sí? Infarto de lateral. ¿Ya? ¿Infarto qué? Lateral. Lateral, ¿no? Ven el supernivel de B3, B4, B5. En cara inferior, No. este no es supra, no es supra, sí supra, porque es más de 1 milímetro, simplemente para el resto de derivadas, que no sea B2, B3, necesita 1 milímetro nada más. Ya hay supra. ¿Cada lateral hay supra? Sí. Entonces, ¿qué sería eso? ¿De qué cara sería? ¿Qué arteria está afectada? Sí, confianza. Pero en la cara inferior, usted está pegando y B4 es cara anterior, no es cara lateral. Pues el complejo me rega la cara anterior. Miren, y ustedes ven que un supranivel medio raro, con concavidad superior, mira, como si fuera una olla, ¿no? Y ven, miren el PR, cómo está el PR acá, está infranivelado. Ah, es complicado. Claro, y el supra es en todo, generalmente es en todo, ¿ves? En todo, en general. Esta es una pericarditis. Ya, los tomas las troponinas salen ligeramente elevadas, pero por la pericarditis, no sale positivo como un infarto. Ese es un joven de 24 años que va a tener un resfrío una semana antes, llega con dolor de pecho, tú le haces caminar al paciente, normal, no le dolía, pero el paciente cuando estaba sentado le dolía, es lo contrario, ¿no? Y el paciente lo ves tranquilo, lo ves, ¿no? Y le sacamos ese electrocardiograma y, ¿no? Y salía esa característica, era una pericarditis, ¿ya? No se vaya a hundir tampoco, no vaya a ver un ST elevado, vaya a decir, no, es una pericarditis, no, tiene que ver las características, tiene que ver la clínica. Un paciente con infarto no va a estar tranquilo, un paciente con infarto está con un dolor feo, está descompensado, ¿ya? No todos los infartos duelen el pecho, ¿ya? Los pacientes diabéticos, pacientes abuelitos, mayores, a veces no tienen dolor porque sus nervios no están bien desarrollados, o por la neuropatía están infradesarrollados, están dañados, ¿ya? Pero en la clínica, si ustedes van a ver, un paciente inestable, un paciente con infarto, un paciente inestable, ¿ya? Esto es una pericarditis. Doctor, ¿en dónde estaba localizada la lesión? ¿Cuál? ¿En dónde estaba localizada la lesión? No, la pericarditis la lesión es difusa, porque es todo el pericardio. ¿Ya? Es una pericarditis. ¿Ya? Por eso que la lesión no está ubicada en ninguna zona. Acá en este caso. No está ubicada en ninguna zona. A ver, y acá. Ya, algo voluntario. Si ustedes ven, hay unas ondas T picudas, ¿ya? Este caso es un paciente renal. ¿Qué podría ser? Un paciente que usaría ahí. Paciente diabético. Paciente renal se tiene que haber un trastorno hidroelectrolítico, ¿ya? Esa es una hipercalemia severa, ¿no? Te picudas, solamente confundirlo, ¿ya? ¿Y cómo sería un infarto de ese no elevado? Igualito, las características, la clínica, el dolor y el electro va a ser diferente. Puede haber ondas negativas, ¿ya? Infranivel del DST, ¿ya? Por ejemplo, tiene un paciente de dolor torácico, cambios eléctricos, las hormoninas positivas, ya tú lo puedes catalogar como un infarto ST no elevado. Por ejemplo, miren este paciente. Esas ondas T negativas, ya es una onda T isquémica con base ancha. Si ven ustedes eso de acá, esta es isquemia o esta es enfermedad coronaria hasta demostrar lo contrario. Ah, doctor. Sí. ¿Cómo le puede diferenciar esas ondas de isquemia con la hipercalemia? Con la hipocalemia, porque la hipercalemia te da ondas T picudas, ¿ya? Picudas para arriba, ¿ya? Lo diferente con la isquemia, porque la isquemia va a hacer cambios, especialmente cuando es una isquemia ya un infarto, va a evolucionar con el tiempo. Después eso va a pasar a ser el ST, después va a pasar a ser el onda Q. En cambio,
siempre y cuando sea una clínica aguda. ¿Ya? Pero si el paciente está tranquilo, tú le haces un electro y sale esto de acá, puede ser una enfermedad coronaria crónica. Esto no es normal, ¿por qué? Porque son ondas T negativas. Esto es las enfermedades coronarias con lesión subepicárdica, como lo ves acá, perdón, isquemia subepicárdica, porque las otras son isquemia, ¿ya? En este paciente, si el paciente está tranquilo, ¿ya? Si el paciente viene algo de manera crónica, viene a su consulta y tú le encuentras esto, esta es una enfermedad de las arterias coronarias hasta demostrar lo contrario. Dime. También había dicho que era la base ancha de la próstata. Base ancha, porque esta es la base. Mira. Claro. Esta es la base. Esta es la base. ¿Por qué? Pues la hipercalemia es más. La hipercalemia, generalmente la hipercalemia son ondas picudas. Ahora, la hipocalemia te da ondas T negativas. Yo les voy a enseñar un electro con hipocalemia. Miren la diferencia. Miren, esto es un electro que es una isquemia. ¿Ya? Lo que pasa es que los trastornos del potasio hacen cambios bien inespecíficos. No lo hacen así bien dibujaditos, sino como si fuera mola, como si fuera una enfermedad desordenada. Miren, acá tienen un caso. Esa es una hipocalemia. Ven la diferencia. Perdón. Esta es una hipocalemia. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Miren, hay trastornos inespecíficos de las ondas bien desordenadas, ¿no? Hacen ondas T negativas, pero de manera difusa y los demás hacen desordenado. Este paciente tenía un potasio 1.9. A diferencia de este de acá que es isquémico, miren la diferencia, ¿ven? Bien dibujadito, base ancha. Este paciente, si tiene dolor torácico y salen troponinas positivas, ustedes lo pueden controlar como un infarto agudo del miocardio, ST no elevado. Cuando ustedes dicen ST elevado, lo está viendo anteriormente. ¿Ya? Miren, por ejemplo, estos son los cambios isquémicos. Miren, este paciente tiene un infarto ST no elevado, tiene ustedes ondas T negativas. ¿Ya? Nuevamente se hacen positivas las ondas T. ¿Ya? Y nuevamente se hacen negativas. ¿Ya? Esos se llaman cambios isquémicos, ¿ya? De la onda T. Ese ya es un infarto, ¿ya? Se llama un infarto de alto grado, se llama, ¿no? Entonces esos infartos también a veces tenemos que hacer el cateterismo cardíaco. ¿Ya? Este de acá viene, por ejemplo, de una mujer de 30 años. ¿Ya? Sí, asintomática, viene para un nuevo quirúrgico. ¿Qué es lo que ven ahí? Ya pasamos a ese terno elevado. ¿Ven algo ahí? Las T negativas, ¿no? Las T negativas, en 2, 3 ya ves. Este es un electro de una paciente normal. Entonces, ¿por qué hay ondas T negativas? Porque en el electro normal, cuando hemos visto en la clase de electro normal, hemos dicho que las mujeres pueden tener ondas T negativas de B1, B2, B3, incluso algunas biologías llegan hasta B4, pero de característica normal, base corta, sin ningún tipo de anormalidad, ondas T pequeñitas. ¿Ya? Miren acá, comparen con los otros de acá. Diferentes, ¿no? Son base ancha, difusa, profunda. Este es isquemia, perdón, esta es enfermedad coronaria hasta demostrar lo contrario. Doctor, solo es enfermedad coronaria porque hay isquemia con ondas T negativas, pero en ese caso la enfermedad coronaria me dice que hay obstrucción de las arterias coronarias. Ahora, si tú me dices que hay isquemia, es que el aporte sanguíneo no lo está recibiendo de manera adecuada, entonces sería un cuadro agudo. ¿Ya? ¿Cómo se dice un cuadro agudo? Porque ustedes van a recibir electrodos así, entonces ¿cómo saben que es un cuadro agudo o un cuadro crónico? Si tiene síntomas, si tiene dolor, si el dolor reciente, probablemente sea un cuadro agudo. Pero si el paciente tiene dolor de manera intermitente, ya de hace 2 o 3 meses, esa no es un infarto, ¿no? Ahora, si el cuadro agudo es intenso, ¿no? Y tú lo asocias, le tomas un electrocontrol, ya de este mismo paciente, que vamos a ver este paciente, le tomas un electrocontrol, ¿ya? Y sale la onda T después, se aplanan, ese es un isquemia agudo. ¿Ya? Esos cambios son un isquemia agudo. ¿Y el que puso es un retiro? ¿Sí? No, Es el mismo paciente, todo es el mismo paciente. Ya, en este caso es cuando encuentro solo las ondas T negativas. Ya, ¿cómo sabes si es crónico o es agudo? Ahí es una enfermedad coronaria, pero yo sé cómo es agudo o crónico, por la clínica.
Ya, si vienen con dolor torácico y te duele, reciente, de manera reciente, ¿y cómo yo lo confirmo? ¿Cómo lo confirmaría en ese caso? Si es un cuadro agudo. Con el EKG no se puede Ah, saber. Con el EKG Laboratorio. Ahí sí le sacas troponina. Las troponinas hacen curva. Se va elevando con el tiempo. Ah, no, tú tienes un infarto, ST no elevado. Ahí está el diagnóstico. Entonces, ¿por qué quería mostrarle? Porque también hay diagnóstico. Y es lo más común, incluso que el ST elevado. El ST no elevado es más común, incluso. Ya, es un infarto de ST no elevado. ¿Ya? Clínica, electro, más troponinas. En el CST no elevado siempre piden troponinas. Ahí incluso sí podemos esperar incluso las troponinas para el diagnóstico. En el ST elevado no, porque el ST elevado es como es transmural, es más urgente y tenemos que hacerle caracterismo, no necesitamos troponinas, simplemente la lectura y el diagnóstico que le hace el médico. Y en caso de las troponinas no salgan alteradas. Ya, si no sale alterada puede ser una enfermedad crónica, algo crónico. ¿Ya? Aprovechen, pregunten más, aprovechen porque estamos acá. ¿Ya? Vamos a ver. El caso clínico, miren, para terminar el caso clínico, varón de 51 años, tiene todas las características de un infarto. Aparte de la clínica, el paciente es fumador, es conductor de vehículo, ¿no? O sea, es sedentario, diabético, ¿ya? Fuma 3 cajetillas por semana en promedio, y es casi aproximadamente 20 años. El examen físico prácticamente normal, todo normal, la oculta normal, cardiológico casi normal, no hay soplo normal, y ustedes le hacen el electro, y este es el electro. Dolor aproximadamente 5 horas de duración. De 5 a 8 horas, hermano. El paciente le cae el Guaysa en emergencia. 53 años. Obeso, diabético, fumador de cigarros, taxista, sedentario. ¿Ah? Danza nomás. Muy bien. Es una lesión ¿no? supra. De nivel de 1, B2, hasta B, un poquito hasta B4, pero las ondas T vienen negativas también. Esas ondas T negativas con base ancha hay que despertar que sean isquémicos, ¿no? Incluso ahí, me acuerdo que había pasado casi 10 horas ya, ¿no? Ustedes le ven incluso que onda V en tal anterior. Entonces, ¿qué hay acá? Hay una isquemia subepicárdica, hay lesión anteroceptal, incluso hay necrosis anteroceptal. ¿Ya? ¿Qué arteria estaría comprometida ahí? Descendente anterior. A ese mismo paciente vamos, le hacemos, miren cómo sale la troponina en 1, positivo, CPK-MB positivo, CPK total positivo, a pesar que el resto de la valor está normal. Le hacemos el caracterismo cardíaco porque es la manera, en todo paciente infartado, lo ideal es hacerle el caracterismo cardíaco. Al 100% si podemos, le hacemos caracterismo cardíaco. Desafortunadamente, la caracterismo cardíaco difícil que tengamos realmente en hospitales grandes. ¿Ya? Pero en este caso sí tuvimos la capacidad de hacer el caracterismo cardíaco de emergencia y salió esto. ¿Sí? Comprometido la descendente anterior. ¿Ven cómo ven ahí? Estamos fluidos. ¿Ya? Entonces, enfermedad arterial reumatismo crónica producida en un vaso, estenosis crítica de la descendente anterior proximal. ¿Ve? Ustedes con electro ya lo diagnosticaron. ¿Ya? Ahí está. Siempre acuérdense la clínica, el electro, su conocimiento, su diagnóstico. Si pueden, ahí se completa con proponentes, si no, no, porque cuando ese está elevado, depende del diagnóstico, caracterismo depende. Se destapó el paciente y ya se le colocó un stent. Ya, entonces se le entregó la vida al paciente, pero puede haberse complicado. ¿Ya? Entonces, miren, como ustedes ya con su plan ya han diagnosticado más fácil. Doctor, ¿y cuál predomina? ¿La lesión, ¿Cuál? la isquemia? Lo que pasa es que lo inicial hace isquemia, ondas T picudas. Difícil que, porque las ondas T picudas son en los primeros 30 minutos, o las primeras horas. Difícil que llegue el paciente lleva por unas 8 horas. Después irse a comer, está con el dolor, está con la familia y ya el dolor no lo aguanta y viene al hospital. Después de 3 4 horas. No, pero este paciente ha venido por más de 8 a 10 horas. Entonces después, el supradesnivel, había un supradesnivel muy alto, pero ya ha ido produciendo ondas Q. Al producirse la onda Q ya es necrosis. Baja el Q. Entonces, ¿cuál es la evolución? Baja el SD y
se comienzan a manifestar las ondas Q. Cuando ustedes vean ondas Q, no, ya pasó por lo menos unas 4 o 5 horas, no es inmediato. Si solamente ven el ST, no, el ST, solamente el ST, no, este paciente está recién, está en las primeras horas. Hay que hacerle sí o sí cateterismo cardíaco, y si no podemos hacerle cateterismo cardíaco, le hacemos trombolisis. Ya que lo más común acá en nuestro país es la trombolisis, porque no todos tenemos sala de hemodinamia para hacer el cateterismo cardíaco. ¿Ya? Y en la Si tú no le trombolizas o no lo refundes, el paciente va a seguir avanzando y se va a producir las ondas Q. Las ondas Q y hay necrosis, y hay muerte. Y en la descripción del EKG lo pongo los tres o... Claro, lo pones todo, tú lo describes todo. Acá incluso ya se formó las ondas T negativas, ¿no? Que la isquemia subepicárdica, tú le pones isquemia subepicárdica anterior, le pones lesión subepicárdica anteroseptal y necrosis anteroseptal. Lo describes todo, lo describes. ¿Ya? Ahí está tu diagnóstico. Chicos, entonces ya acabamos la clase, ya cualquier cosita, este es mi número, ya, cualquier cosa me avisan, ya, soy el doctor Ramos Cara, ya, médico cardiólogo acá en el hospital, ya, chicos, muchas gracias, acabamos.